Tengo aquí en mis manos los trabajos transcritos originales de Michael Faraday. En este libro vienen tres. Se imprimen trabajos de Lavoisier, de Fourier y de Michael Faraday. La parte de Faraday es esta, el resto es de los demás, ¿no? Todo lo relativo a las propiedades eléctricas de la materia, como lo pensamos hoy y como lo imaginamos hoy, está escrito en estas páginas de aquí. Hay muchos pasajes aquí que he seleccionado y que he leído constantemente desde que tengo en mi poder esta edición de la Enciclopedia Británica. Mm, En específico, la parte de campo eléctrico, cómo imaginó Mikey la construcción de este importante vector, ¿no? Aquí hay que recordar que Michael Faraday no tenía educación en matemáticas, ni siquiera de primaria. Muy apenas sabía sumar y algunas cuantas tablas de multiplicar podía recordar, pero el álgebra que ustedes saben, el cálculo que ustedes saben, las matemáticas discretas que ustedes saben, quiero decir que ustedes saben porque nosotros, sus profesores, se las fuimos entregando desde que ustedes pues iban a la primaria, ¿no? Ese camino que ustedes han recorrido desde la primaria hasta la universidad, bien o mal, no estaba en las manos de Mikey. Por las mismas razones, eso es importante. Micrófono abierto. Gracias. Por las mismas razones por las que hoy en día la educación no está en manos de muchos estudiantes, ¿no? Por las mismas razones, ¿no? Porque son pobres, porque no hay oportunidades, porque hay clasismo, porque hay racismo, exactamente las mismas razones que hacen que muchos miles, millones de niños no accedan a la educación elemental. No estoy pidiendo la educación universitaria. La educación universitaria es un lujo. No, no, yo quisiera que tuvieran por lo menos un bachillerato técnico y pudieran ser parte de la fuerza laboral lo más pronto posible. Bueno, eso, muchachos, no ocurre como quisiéramos en la sociedad actual y tampoco ocurría en la sociedad de Mikey, ¿no? Mikey no acabó la primaria. Eh, de alguna manera encontró la forma de abrirse camino sin saber matemáticas para establecer las leyes de la electricidad, leyes abstractas, ¿no? Fue James Clerk Maxwell, el encargado de darle esa construcción matemática que hoy tiene la teoría electromagnética mediante las ecuaciones de Maxwell. Eh, la historia de Michael Faraday es una historia que recomiendo en profundidad. Los videos que encuentren, la información que encuentren, los documentales que encuentren, devórenlos. Porque ustedes son la generación que estudia viendo videos y documentales, ¿no? Pero también consideren leer su biografía o sus trabajos. No es tan difícil leer, muchachos. No es tan difícil leer. Em, Hay quien me dice, yo sí leo, profe. Ah, ¿qué leíste? Harry Potter. Bueno, qué bueno que lees, ¿no? Está chido leer. Mm, Les recomiendo que busquen estas lecturas relativas a Mikey y sobre todo el hecho de que, pues, mucho de lo que él escribió sobre ciencia, es interesante ver cómo, aunque son cuestiones totalmente numéricas, pero él no sabe expresarlas numéricamente. Es increíble cómo expresaba la evidencia solamente mediante la literatura, ¿no? Mm, Este trabajo de aquí fue escrito
en una época en la que no había computadoras y el principal motor que movía la humanidad era el vapor, porque tampoco la electricidad estaba a disposición de la humanidad. Eh, Justamente esa fue la revolución que inició, y aquí estoy seguro que no estoy exagerando, pero esa revolución la inició Michael Faraday. La revolución que inició Michael Faraday, jóvenes, fue electrificar el mundo. No fue Nikola Tesla en términos de principios físicos. Para cuando llegó Nikola Tesla, todos los principios físicos de la transmisión eléctrica de señales ya existían. Lo que sí hizo Tesla fue resolver los problemas de ingeniería para hacer la distribución de líneas eléctricas. Si ustedes recordarán, en la primera clase, aquí mismo en este grupo, yo hice esfuerzos para que entendieran la diferencia entre un problema científico y un problema de ingeniería. ¿Lo recuerdan? Sí, ¿Sí? Hablábamos de Nicolás Copérnico en aquel momento, ¿no? El trabajo de Nikola Tesla es monumental, pero no es necesariamente científico, es más bien un problema de ingeniería, ¿no? Y es increíble cómo lo bajó, ¿no? Pero detrás de Nikola Tesla se encuentran otros nombres bastante gigantes. Por poner un ejemplo rápido y que también era un ingeniero, eh, me encuentro a Marconi, ¿no? Giuseppe Marconi. El primer hombre que imaginó las leyes del fluido eléctrico y propuso experimentos ingeniosos para extraer movimiento mecánico de este fluido eléctrico, que hoy llamamos corriente eléctrica, fue Mikey, ¿no? Eso ya hubiera sido suficiente, muchachos. Mikey pudo haber dicho, bueno, pues ahí está, ya conseguí un motor eléctrico, ¿no? Tanse el dedo, ya me voy, ¿no? Pero Michael Faraday no era precisamente el tipo de científico arrogante como últimamente se ha presentado mucho, ¿no? Últimamente uno de los arquetipos de científico ya no es el científico loco, sino que ahora es un científico que maneja bien su locura, pero es arrogante y cínico, ¿no? Uno de sus mejores representaciones, obviamente, es Rick Sánchez de Rick and Morty, ¿no? Y yo soy fan de la serie, me encanta Rick. Pero tengo que admitir que es una representación otra vez sesgada de cómo es un científico. No, Mikey era una persona totalmente íntegra, ¿no? Era un cristiano protestante hasta los huesos, ¿no? Él estaba seguro que el único motor para su existencia era Dios y seguía al pie de la letra las enseñanzas cristianas. Él sabía lo que quería decir cuando él decía que él y su familia eran cristianos, ¿no? Motivado con esa férrea voluntad que le proveyó el cristianismo, decidió que iba a encontrar a Dios a través de las leyes de la naturaleza. Es muy interesante. Él pensaba que Dios se revelaba ante los hombres conforme los hombres le arrancaban secretos a la naturaleza. Era una manera de encontrar a Dios, ¿no? Ojo, fíjense que él no está diciendo que la ciencia, Michael Faraday no está diciendo que la ciencia va a reemplazar a Dios. Él entiende perfectamente que no es así. Sin embargo, Michael Faraday señala que si la obra de Dios es el universo, entonces cuando el hombre va encontrando los mecanismos bajo los cuales funciona el universo, el hombre está encontrando a Dios, está encontrando su obra, ¿no? Es una idea bonita, es una idea bella y es una idea honesta. Es el tipo de cristianismo que ya no me encuentro, ¿no? Hoy en día el cristianismo que me encuentro es negar la ciencia como dé lugar y reivindicar a Dios como viene en la Biblia a como dé lugar, ¿no? No importa las contradicciones que tenga la Biblia, ¿no? Ese cristianismo yo le llamo radicalismo, ¿no? Es lo mismo que hace Hayat Tahrir al-Sham y sus terroristas en Siria, o lo mismo que hacen los judíos sionistas matando palestinos, ¿no?
¿Qué es lo que han decidido hacer los cristianos? Negar la ciencia, específicamente la evolución por selección natural, porque esa le ha dado un golpe durísimo a la concepción judio-cristiana única, ¿no? Mikey no. Mikey no era ese tipo de cristiano. Mikey hacía todo lo contrario. Decía, si vamos a encontrar a Dios, busquémoslo a través de las leyes de la naturaleza, como él les llamaba, ¿no? Él veía en la naturaleza una expresión bella y potencialmente alcanzable de Dios, ¿no? Quisiera yo ese tipo de cristianismo, ¿no? Que se difundiera ese tipo de cristianismo, ¿no? Pero bueno, la historia recuerda que no ha sido así, ¿no? Este hombre que nació en una de las sociedades más clasistas, en la época en la que esa sociedad clasista era lo más clasista que podía ser, sin educación, sin conexiones políticas, sin alguna indicación siquiera de que pudiera llegar a tener un papel brillante en la historia de la humanidad, fue el hombre que cambió a la humanidad para siempre. Quiten la electricidad, muchachos. Quiten la electricidad de la vida humana. Vuelvan a la vida humana como la conocíamos antes de la electricidad. Comparen cómo era la humanidad. No resiste mucho análisis. No resiste mucho análisis. El hecho y la verdad es que Michael Faraday le entregó a la humanidad algo que todavía hoy en día tiene mucho que decir. Y sus leyes siguen totalmente vigentes y lo seguirán siendo, ¿no? Eh, Yo siento que el trabajo de Mikey tiene que ser entendido, ¿no? Y en parte aquí trataremos de entenderlo porque voy a hablarles del campo eléctrico. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Pero por varias razones creo que la biografía y la vida de Faraday también debería ser enseñada en las escuelas. No solamente porque fue un gran porque su contribución fue muy grande en términos de la ciencia y la tecnología. Podríamos, fíjense en esto, podríamos quitar toda su contribución de ciencias y electricidad y su impacto en la tecnología, quitémoslo de ahí. Nos quedaríamos con un ejemplo férreo de filosofía cristiana. Si muchos de ustedes son cristianos y se preguntan en este mundo lleno de sesgos políticos, religiosos, lleno de ateos sempiternos como yo, lleno de personas que tratan de disminuir o minar las bases morales y las bases cristianas fundamentales, podrían preguntarse cómo le haríamos para sostener esas bases importantes de una religión, ¿no? Y yo siempre he señalado, oigan, vayan a ver a Michael Faraday. Vayan a ver cómo Michael Faraday llevaba su vida cristiana. Solo para los cristianos eso debería ser por lo menos un ejemplo férreo de una filosofía basada en la ciencia, ¿no? Y de cómo se puede llevar a cabo una vida no solo productiva, sino una vida virtuosa utilizando como filosofía una concepción religiosa férrea, ¿no? Creo que así debería ser, ¿no? Entonces, los invito a que lo hagan, ¿no? Si lo que dicen es, bueno, pues es que su parte de ciencia, ¿no? Puede ser una manera de alejarse de Dios, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Si están en el otro extremo, el extremo del ateísmo, también lo considero un extremo. De todas maneras, los invito a ver cómo algunas personas, sin que necesariamente tengan que estar en el extremo del ateísmo, son capaces de entregar resultados importantes en las ciencias y en las religiones, basados únicamente en una filosofía centrada en la religión. Es importante, ¿no? Y es notable, ¿no? Y quizá esa sea una de las razones por las cuales no nos ha parecido importante a la humanidad entender a Michael Faraday, porque Michael Faraday no era este científico loco extravagante que se burlaba de todos porque estaban bien pendejos y nos parecía divertido porque era un cretino. No, 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 no. Michael Faraday era un cristiano
temeroso de Dios, íntegro en su concepción religiosa, y esa integridad le llevó a ser íntegro en su pensamiento científico, ¿no? Todo lo que aborrecemos el día de hoy en las sociedades, ¿no? Eh, Todo lo que aborrecemos el día de hoy en las sociedades, no nos gusta la integridad, no nos gusta el valor moral, no nos gusta el valor ético, pretendemos que bajo ciertas condiciones es mejor seguir la idea de un cretino miserable. Sí somos así, sí tenemos esa tendencia. Como sociedad, no estoy hablando puntualmente de ustedes, no me refiero, no sé, a Marlene o a Daisy o a este Pedro, no estoy hablando específicamente, pero vean por encima, a bird's eye view, vean por encima la sociedad y observen cómo si existe la tendencia a glorificar estúpidos, porque son cretinos, porque son imbéciles, porque hablan de puras pendejadas. Esa tendencia existe, ¿no? Y claro, como consecuencia de eso, pues no vamos a hablar de la obra de los seres humanos que hicieron de este mundo un mejor lugar, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, muchachos. Específicamente les recomendaría los trabajos que provienen de la Enciclopedia Británica, ¿no? Este tomo de la Enciclopedia Británica tiene un resumen muy interesante, ¿no? Son bastantes hojas, pero es un resumen bastante interesante. Y es que el trabajo de Faraday es enorme, no solo trabajó en la física, trabajó también en la química, ¿no? Y bueno, otro problema es que no he encontrado traducciones de los trabajos en español adecuadas, ¿no? Entonces, por ahí, por esa parte, a lo mejor sí quedan un poquito rezagados, pero ¿por qué no? Hay que decirlo, ¿no? Hay que animar a los estudiantes a que empiecen a buscar lecturas en inglés, ¿no? Es hoy el día de hoy, pues estoy bastante emocionado, porque lo que voy a transferirles de aquí, de lo profundo de mi corazón, lleno de metales pesados, es el campo eléctrico, ¿no? Por ahí tenemos un ejercicio que hay que resolver antes, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, le damos al problemita que dejamos. Ahorita me van dictando cómo es que lo planteé y lo resuelvo completo, ¿no? Y una vez que terminemos, vamos a empezar con el campo eléctrico, ¿no? El día de hoy lo que voy a transferirles, muchachos, es importante. Hará la diferencia entre probablemente que por el resto de su vida como ingenieros aprendan a apreciar los fenómenos eléctricos y sus causas, o simplemente digan que algo es voltaje, algo es corriente y algo es resistencia y la ley de Ohm y ya nada más, ¿no? Está bien si llegan ahí, porque van a ser ingenieros y van a tener que puchar botones y hacer programitas pendejos y soldar chingaderas y madres así. Y para tal efecto eso sirve, ¿no? Pero siento yo que la formación del ingeniero tiene que ser integral. Y en ese sentido sería muchísimo más valioso que tuvieran una idea global del campo eléctrico y sus propiedades, ¿no? Vamos allá. Voy a tener aquí a la mano mi librito, porque algunos de los conceptos del campo eléctrico tienen que salir de aquí, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, vamos allá. Entonces, déjame conecto la tableta. Profe, ¿Sí? ¿esa enciclopedia viene en internet o Sí. solamente? Sí, la Enciclopedia Británica allá pasó por un proceso en el que ya no quieren imprimir libros. Entonces, ahorita ya no la venden impresa, lo que consigue son, como yo, versiones viejas, pero no por ello malas, de la enciclopedia. Sin embargo, incluso puedes comprarla en línea y tenerla en línea, ¿no? Algo que también recomiendo. Ah, ok, gracias. Ujú. Muy bien. Voy a cortar el video para optimizar un poquito los recursos, ¿no? Ujú. Creo que ya encontré el de la tarea, ¿no? Pero no sé si este fue el que les encargué.
¿Esa era la tarea o me equivoqué de grupo? Sí, eso es. Ok, vale. Entonces voy a borrar alrededor de esto porque sí está un poco lento el Word. Me estoy fijando, qué increíble. Estuve consultando, ¿no? O sea, tenía una idea de por qué se hace lento, ¿no? Por la densidad de puntos y dije, bueno, eso es un problema de video entonces, y mi laptop pues no tiene tarjeta de video, como es normal en las laptops para trabajar, ¿no? Y entonces por ahí estaba viendo en los foros y hay gente que está diciendo, no, lo que te recomendamos es que pues te hagas de una computadora con una buena tarjeta de video, y no vas a tener tantos problemas de refreshing, ¿no? A veces no sé si les está pasando, pero a veces yo estoy escribiendo, trabajando con el board y se tarda en darles el refresh, ¿no? Sí, profe. Se tarda como entre unos 6 segundos a 10 segundos a veces. En hacerlo, ¿no? Sí, bueno, eso es porque está esperando la red que mi computadora localmente haga el renderizado, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que cuando ya tenga la gamer armada y aquí en la casa, que debe ser esta semana, funcione mejor el board ahí, ¿no? Entonces era esto, ¿qué había que hacer? Determinar la magnitud de la fuerza. Magnitud de la fuerza, aquí falta decir que era de una fuerza, ¿no? Que siente Q debido a las otras cargas. Ajá. Ah, ya es igual a 1 centímetro, pues está muy fácil, ¿no? Ok, bueno, vamos a empezar. Sería interesante que supiéramos la distancia a la que se encuentra la carga que vamos a poner aquí del resto de las cargas. Esa distancia la necesitamos, ¿no? Uy, Profe, ¿no sería la mitad de 1 metro? Porque usted nos dejó que cada lado o la letra A valía. Ah, no, un centímetro. Que un Es varía poco metro, ¿no? menos de la mitad, es poco menos de la mitad. Bueno, yo lo saqué medio poco menos. Ok, vamos a ver cómo lo obtenemos, ¿no? Estaba como quiera muy embotado esto, ¿eh? Así que decidí borrarlo. Bueno, entonces es un triángulo. Sí. No, va muy lento. Qué raro. Hasta se está tardando en eliminármelo. Voy a hacer una nueva. Este ya está funcionando mejor, ¿no? Ahora vamos a pensar entonces que este es nuestro triángulo. Era equilátero, ¿no? Sí. 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 Entonces aquí mide A. Aquí mide A. Aquí mide A. Mide 60 grados. Y tenía las cargas, ¿no? En colores, ¿en qué vértice estaba la de color morado? Ah, no, todas eran rojas, ¿verdad? Sí, Porque eran estaba. iguales en Sí. magnitud. Sí, todas eran iguales en magnitud. Eso sí, tenían números, ¿no? Esta era Q1. Sí, la de Sí. ese es Q1. Y esta era Q2. Q3. Entonces esta era Q2. Y justo aquí en el centro geométrico había esa carga, ¿no? Esa carga Q. Ok. ¿La carga Q cuánto valía? 2N. 2 nanos.
la Q La valía carga acá 0.04. 0.04. Ok. ¿0.04 nanos? Sí. Sí. Muy bien. Y las otras valen lo mismo, entonces con que me digan el valor de una, con eso la hago, ¿no? 2. 2 nanocoulombs. Tengo mucho lag. Y cuando borra, me borra otras cosas. Está bien rara la pizarra hoy, ¿eh? Q1 igual a 2 nano coulomb. Ok. Está muy lenta. Ahí igual a 1 metro o 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro, ahí está, bueno. Ok, entonces voy a volver a dibujar el triángulo que nos puede contestar y, claro, aprovechando la simetría, las distancias que necesitamos, ¿no? Entonces, me refiero a este triángulo de aquí. Este de aquí. Aquí va a estar, muchachos, la carga verde. O sea que el triángulo que estoy dibujando es este de aquí. ¿Sí me siguen todos? Sí. Sí. Ese es el caso. Entonces, este lado mide a medios. ¿Están de acuerdo? Sí. Y no sabemos cuánto mide este de aquí. Pero, pregunto, ¿cuánto mide este ángulo? 60. 60. No, no puede medir 60. Porque me estoy 30. refiriendo... 30. Sí, nuestra hipótesis sería que Lo midiera 30, ¿no? recortó. Ujú. Entonces se podría Nuestra Profesor, hacer con el hipótesis. seno y el coseno de 30. Así es. Ok. Sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, profe. ¿no sería mejor hacerlo totalmente a la mitad en vez de solo hasta el punto verde? O sea, Pero la dividirlo. distancia que tú necesitas es esta, ¿no? Ah, ok. Lo, Pero lo pues se cierto puede es que sacar obteniendo la altura total y luego dividirla entre dos, ¿no? también, también, sí, no me opongo. Si quieres lo hacemos así, pero sale totalmente igual. Sí. O sea, el asunto va a salir totalmente igual, ¿no? Y bueno, ya que estamos, este es a medios y a medios es medio centímetro, ¿no? Entonces es 1 centímetro partido a la mitad de este lado, ¿no? Entonces, no sé, yo preferiría trabajar con este porque pues naturalmente vamos a obtener esta distancia, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi hipótesis? Que la distancia de aquí para acá va a ser la misma que de aquí para acá, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Y ahora, como tengo la altura, puedo utilizar lo que tú me estás diciendo para doblar la altura de aquí para acá. Es decir, que la distancia que me salga de aquí para acá tiene que ser la misma que de aquí para acá. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Me siguen los demás? Sí. Ahora, como es Sí, muy profe. simétrica la figura, realmente lo que estamos esperando es que todas estas distancias salgan iguales, ¿no? Pues es equilátero, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no va a ser así, muchachos, porque de este punto de aquí para acá y de aquí para acá va a dar una hipotenusa, ¿sí? Y esta altura todavía tendríamos que verificar con respecto de esta, ¿no? Por lo pronto, estas dos distancias sí las voy a poder tener. Hay que averiguar qué hacemos con la otra, ¿no? Vale. Hablando de eso, entonces, ¿cómo sé cuánto mide esta hipotenusa? Coseno. No fue eso lo que pregunté. Dije, ¿cómo sé cuánto mide esa hipotenusa? Ok, con la función coseno, pues. El coseno de 30 grados, ¿cuánto vale?
186. Joder. ¿Tienen la calculadora ahí a la mano? Muchachos, ¿tienen la Es punto 15. 15:40. jóvenes, ¿tienen la calculadora ahí a la mano? Sí. Sí. Ok. Bueno, agárrenla con su manita derecha, la apagan, la ponen boca abajo, lo más alejado que se pueda de ustedes. ¿Me hacen ese favor? Ya. ¿Ya? ¿Todos? Repito, agarrarla, la apagan, la dejan bien a lejos. ¿Ya está? Yo creo que Listo, no profe. es, que no Sí, es es el coseno del adyacente ángulo. sobre la hipotenusa. Es el coseno de 30. Así Sí. es, así es, así es. El coseno de 30 no me importa en este momento su valor, pero lo que sé del coseno es que es adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1/2 en centímetros sobre lo que estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? No me importa Sí. el valor del coseno. Hagan primero la geometría siempre, ¿no? Por lo tanto, puedo despejar para h, ¿no? Y si todavía se hace... Profe, se le mutió el audio. Y alguien silenció a todos. Mm. Ah, qué caray. Bueno, ya me oyen, ¿no? Sí. Bien. Entonces, aquí está, ¿no? La hipotenusa esta tiene que medir esto, ¿sí están de acuerdo? Sí. Vale, ahora sí. Vayan por su calculadora y denme el valor. Raíz de 3/3. ¿Me confirman? Confirmo. Ujú. ¿Por qué sale eso, profe? Ah, ¿tienes la computadora en radianes o en grados? Ok. ¿Por qué sale eso? Pídele a la computadora que te diga cuánto es el coseno de 30 grados. Fíjate que la tengas en grados. Si la tienes en radianes, tendrás que preguntarle el coseno de pi sextos. En los dos casos tiene que dar lo mismo, ¿no? Si alguien quiere comprobarlo, pase las radianes y métale coseno de pi sextos. Díganme cuánto les da. Da lo mismo. ¿Cuánto da? La raíz de 3/3. Raíz de 3 sobre 3. ¿El puro coseno? No. Sí, 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 el puro coseno da eso, ¿no? Entonces esto no es cierto. A lo mejor por eso su compañera protestó, ¿no? ¿Por qué da eso? O sea, quien me dio este valor, lo que me dio fue el valor nada más del coseno, ¿no? No creo que estén prestando atención en lo que estoy pidiendo, ¿no? En todo caso, Ya lo acabo de esto hacer, sería profe, 2 y veces dio igual. la raíz de 3 partido entre 3, ¿no? Sí. Ok. Pues ahora comprendo por qué su compañera dijo, bueno, pero ¿por qué da eso, no? Estoy de acuerdo, ¿no? Entonces la altura tendría que ser 3 Punto 24. sobre 2 veces la raíz de 3 en centímetros. Aquí está la altura. ¿Sí están de acuerdo? Sí.
Profe, ¿Sí? no le estoy entendiendo. ¿Absolutamente nada? Vamos a ver entonces. No entiendo dónde salió la no. raíz de 3 sobre 3. Ok, vamos a borrar todo. Profe, Ejo. es que creo que nos confundimos porque, bueno, yo hago la operación aquí en mi calculadora. O sea, yo hago 1/2 por coseno de 30 y me da 0.577, que es la equivalencia de raíz de 3 sobre 3. El problema de base, muchachos, es la computadora, es la calculadora. De base, el problema es ese. Ustedes quieren meter datos en la máquina para que les dé una respuesta. Eso es lo que están haciendo mal. No están pensando en la geometría, quieren meter datos para obtener una respuesta. El único dato que necesitamos es el valor del coseno de 30 grados, que sabemos ahora que es raíz de 3/3. ¿Estamos de acuerdo? No. Ok. Entonces tendríamos que ver. Ajá. Perdón, me dio raíz de 3 sobre 2, coseno de 30. Raíz de 3 sobre 2. Ah, es cierto. Coseno de 30. Es raíz de 3 sobre 2. Sí, es cierto. Sale de los ángulos notables, ¿no? Pero eso es lo único que necesitamos de la función coseno, ¿no? Saber su valor. Fuera de eso, entonces vamos a pensar en la trigonometría. Revisémoslo con cuidado. Va. Hasta aquí entonces sí estamos de acuerdo todos en que el coseno de 30 grados es un medio entre h, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, h tendría que ser lo mismo que la mitad del inverso del coseno de 30 grados, ¿no? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ok. Bueno. Y ahora vamos a olvidarnos de la computadora. No quiero el cálculo con la calculadora. Ah, joder. Miren, vamos a hacer geometría. ¿Sí? Síganme, por favor, y desháganse de la calculadora. Vamos a pensar que este es un triángulo equilátero que mide 1 metro, 1 centímetro, 1 año luz, lo que sea, pero mide 1. Como es equilátero, aquí mide 60 grados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Y ahora vamos a bisectar el ángulo para producir dos triángulos, ¿no? Entonces tendríamos este triángulo de aquí. Este mide 60, este mide la mitad, este mide 1, y esta altura, ¿cuánto mide? Micrófono abierto. Ok, esta altura, ¿cuánto mide? De aquí para acá. Mide coseno. No Coseno puede de medir 60 grados. coseno, santo cielo. No, no puede ser. Mide Y. ¿Sí? Y lo que sabemos de esto es que la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De eso sí estamos seguros, ¿no? Sí. ¿No podrían decirme, despejando de aquí, cuánto valdría Y? Pues Sí. Y es igual a la raíz de uno, de un De medio. 3/4. De 3/4, porque si despejan de aquí, sería la raíz de 1 menos 1/4, ¿no es cierto? Sí.
¿Sí lo están viendo? Simón, Ok, y si a uno le quitas un cuarto, te van a quedar ¿cuántos cuartos? 3. 3 cuartos, ¿no? Pues lo escribes, dices, entonces y tiene que ser igual a 3 cuartos, sacándole la raíz a todo esto, ¿no? Esto es lo mismo que la raíz de 3 sobre la raíz de 4. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y la raíz de 4 cuánto vale? 2. 2. Entonces, raíz de 3 partido a la mitad. 2. ¿Sí? Partido a la mitad. Raíz de 3 medios. ¿Hasta aquí están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Olviden la calculadora. Raíz de 3 sobre 2 es lo que mide esa altura. Nomás hay que usar el teorema de Pitágoras. Entonces, raíz de 3 sobre 2. Ok. La calculadora no la tienen a la mano, ¿verdad? No. No, Lejos. No piensen en ella, ¿no? Alguien sigue teniendo el micrófono abierto. Creo que es Francisco. No, yo lo tengo muteado. Ok. Entonces, díganme cuánto vale el coseno de 60 grados. un medio sobre 1. O sea, Adyacente sobre hipotenusa. un medio, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuánto vale el seno de 60 grados? Raíz de 3 sobre 2 sobre un medio. No es Sobre cierto, uno. sobre 1. Sobre 1, perdón. Profe, lo silenciaron, no sé si está hablando. O sea que encima de todo no puedo dar clase el día de hoy, ¿no? Entonces, vayan ahora por la calculadora y pregunten en la máquina cuánto vale el coseno de 60 y el seno de 60. El coseno vale 0.5, que es un medio. Ujú. ¿Y el seno? Raíz de 3 sobre 2. Pues sí, ¿no? Porque lo hicimos, fíjense en eso. El coseno de 60 no vale un medio porque dice la computadora. No sé si ven lo que estoy tratando de transferirles. Sí. Sí. El seno de 60 no vale raíz de 3 sobre 2 porque dice la máquina. Vale raíz de 3 sobre 2 porque lo calculamos, porque tenemos un argumento geométrico. Ahora alguien puede preguntar, sí, profe, pero no se pase de lanza. O sea, el de 60 grados no nos interesa el de 30. Pregunto, ¿cuánto vale el ángulo de aquí para acá? Este. 30. Tiene que ser 30, ¿no? O sea que el ángulo que va de aquí para acá mide también 30. 30. Ahora, si se fijan en este ángulo, les voy a volver a dibujar el triángulo. Lo voy a rotar 90 grados a la derecha. 90 grados a la derecha. Si lo roto 90 grados a la derecha, entonces este ángulo es ahora el de 30. ¿Están de acuerdo? Sí. Este es el de 60 y este es el de 90 grados, ¿no? La hipotenusa sigue siendo ¿cuál? Esta, ¿verdad? Sí. Y este lado mide raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Sí. Sí. Este mide un medio, ¿no? Entonces, viendo esa figura, denme el coseno de 30 grados. Es raíz de 3 sobre 2. Y no porque dice la computadora, ¿verdad? No. ¿Cuánto vale el seno?
vale un medio. Un medio. Son cofunciones, muchachos, fíjense. ¿Ya lo Ujú. vieron? Sí. Miren. Llaman cofunciones y estos ángulos 60 y 30 son parte de un conjunto de ángulos especiales que se llaman ángulos notables. Además, también los podemos escribir en radianes porque el de 30 es pi sextos y el de 60 es pi tercios. ¿Sale? En radianes los podemos escribir de esta manera, como están acá abajo, ¿no? Cuando yo pienso en trigonometría, pienso que los estudiantes saben sacar las funciones básicas, las funciones trigonométricas básicas, ¿no? Y me refiero a esto junto con sus ángulos notables. Ahora, el que nos importaba era este, ¿verdad? Coseno de 30, ¿cierto? Sí. Y ahora es claro y evidente que su valor es raíz de 3 medios. Ya no es lo que dice la computadora, es lo que dice la geometría. Entonces volvamos al problema que teníamos entre manos, ¿no? Ah, mira, coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí le metemos 1. Ah, está muy grueso. Aquí le metemos 1 sobre 2 veces la raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y esto queda como 1 sobre raíz de 3, ¿no es cierto? Sí. Ok. Recuerdo que una compañera de ustedes me dijo, ¿por qué raíz de 3 sobre 3 si estamos viendo que sale esto, ¿no? Bueno, por racionalización, muchachos. ¿Qué es racionalización? ¿Sí? Racionalizar es un proceso que retira las raíces del denominador. En muchos casos tú no quieres raíces en el denominador y lo que haces es racionalizar. Supongo que no han racionalizado nunca una cantidad, es decir, quitarle la raíz del denominador, ¿no? Entonces, quitaremos la raíz del denominador mediante racionalización. ¿Sí? ¿Por qué es importante hacer esto? ¿No? Porque en muchos casos es preferible no tener raíces cuadradas en los denominadores, ¿no? Entonces, bueno, decimos h, ya sabemos que es lo mismo que 1 sobre la raíz de 3. Pero si multiplico por 1 no le pasa nada a esto, ¿verdad? No. ¿Y qué tal que multiplico por raíz de 3 entre raíz de 3? ¿Cuánto vale la raíz de 3 entre raíz de 3? 1, 1. ¿Y cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? 3. Entonces me queda raíz de 3 partido entre 3, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ahí está. En centímetros, ¿no? Ujú. Ahí está. No sé si sigue habiendo dudas o ya queda claro. Ya quedó claro, profe. Bueno, Sí. para mí. ¿Los demás, todavía quedó alguna duda? Cuando hablamos de trigonometría me refiero a esto, ¿no? Uno de los problemas que yo encuentro es que ustedes están siempre buscando que la computadora o que la calculadora les resuelva el problema. Bueno, sí, la calculadora a veces, a mí me pasa, yo no me acuerdo, ay, güey, seno de 60, ¿cuánto era, no? Es uno de los ángulos notables y no quiero hacer todo el proceso, acojo la computadora y le pregunto. Ya me dice, ah, güey, seno de 60, raíz de 3 sobre 2, Simón, es eso, ¿no? Y ya lo usas, ¿no? Ese es el uso que tienen, ¿no? Pero uno debe estar consciente de que ese uso tiene un límite y el límite específico que tienen es, bueno, una cosa es que la calculadora me ayude a recordar lo que estoy tratando de calcular y otra muy diferente, que sea una fuente de soluciones mágicas. Hay que buscar el uso correcto, ¿no? de una computadora, ¿no?
Y me sigue preocupando esto, lo elemental no está en su poder y lo elemental tiene que estar en su poder. Fíjense que no hemos hablado de física, estamos hablando de geometría, ¿no? Tómenlo en cuenta, jóvenes. Así ya sabemos cuánto vale h, raíz de 3 sobre 2. Así que tenemos razones para pensar, por ejemplo, que la distancia de aquí para acá, ¿cuánto tiene que medir? Era h, muchachos. Raíz de Raíz de 3 sobre 3. sobre Raíz de 3. 3 sobre 3, ajá. Y esta es también raíz de 3 sobre 3, ¿no? Mi única pregunta ahora es, bueno, ¿y cuánto va a medir esta? Vamos a ver la geometría de nuevo, porque resulta que aquí tenemos un triángulo rectángulo, este de aquí, que nos dice que la altura completa vale raíz de 3 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Este Sí. triángulo que está aquí, podemos decir, proviene de haber hecho aquí 1 centímetro, como lo tenemos ahí arriba, ¿no? Y como salió de este, y es básicamente el mismo triángulo rectángulo que teníamos ahí arriba, entonces esta altura mide eso. Y si estamos en el punto medio, ¿cuánto medirá la altura al punto medio? Raíz de 3 entre 2, ¿no? Sí. Raíz de 3 entre 2 es raíz de 3 entre 4. ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. Eso quiere decir que la raíz de 3 entre 4 es esta distancia de aquí para acá, ¿no? Hay que ponérsela por ahí. Esto mide raíz de 3 entre 4. Mientras que la distancia de aquí para acá, que era la misma de aquí para acá, esa nos dio ¿cuánto? Raíz de 3 medios. No, raíz de 3 entre 3. Sí, perdón. Sí, sí, disculpa, es que a lo mejor en algún momento dije raíz de 3 sobre 2, pero es raíz de 3 entre 3. Y resulta ser la misma que acá, ¿no? Profe, no sé si sea una pregunta tonta, pero Venga. le quería preguntar por qué esa recta es más grande que las otras dos. Mm. Bueno, es por donde estás poniendo el punto en cuestión. Lo estás midiendo desde la base. Eh, eh, Lo entiendo, ¿no? O sea, si nosotros seleccionamos este como base, al momento de rotarlo, el punto en cuestión quedaría más arriba, pero es por la simetría del triángulo, ¿no? Lo que te pregunto es lo siguiente, ¿no? Imagínate que está así el triángulo, ¿no? Si yo lo rotara 90 grados de tal manera que este ahora fuera la base, imagínate que lo roto, pero sin que tú te des cuenta, cuando lo vuelvas a ver, ¿te vas a dar cuenta que roté el triángulo? No. Entonces no cambió nada. Es una cuestión de simetría, ¿no? Entonces, este triángulo mantiene esta simetría bajo rotaciones. No importa qué uses como base, qué base utilices, siempre va a ocurrir que sin que importe la base, estos dos van a medir raíz de 3 sobre 3, mientras que este va a medir raíz de 3 sobre 4. Es simetría, ¿no? Ujú. Ok. Es simetría nada más, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que nos piden es las fuerzas debido a las cargas Q1, Q2, Q3, que todas miden 2 nanocoulombs, en la carga que está en el centro, que mide 0.04 nanocoulombs, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, pues vamos para allá. Eso ya podemos contestarlo, ¿no? Ya que hicimos la geometría y que nos ha costado la geometría, entonces hagamos la física, ¿no? Sumatorios de fuerzas. Antes hay que escribir las fuerzas. Hay que ver en qué dirección van las fuerzas, ¿no? Entonces vamos haciéndolo.
Ok, ¿qué efecto va a tener la carga roja sobre la carga verde, muchachos? De repulsión. Repulsión. Entonces, vamos a dibujarle para acá su esfuerzo de repulsión, ¿no? Y todas van a tener ese mismo efecto. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí. Permítanme. Ahí está, ¿no? Este también va a ser de repulsión. Intencionalmente los estoy dibujando diferente, pero pues hay que analizar si hay algunos que son iguales para poder establecer su efecto como corresponde. Pero todos son de repulsión, de eso estamos seguros, ¿no? Y ahora hay que ponerles los nombres a estas fuerzas. A esta, ¿cómo le vamos a llamar? Es Fuerza la 2. fuerza debido a 2, ajá, la fuerza debido a 2, ¿no? A esta, ¿cómo le llamamos? Fuerza debido a 1. Ujú. Y fuerza debido a 3. Fuerza debido a 3, ¿no? Entonces dices, bueno, esta es la fuerza debido a 3, ¿no? Pero traen componentes, ¿no? Por ejemplo, esta tendrá una componente hacia arriba y tendrá una componente hacia acá, ¿verdad? Sí. ¿Sí me Sí. siguen? Perfecto, ¿no? Entonces, estos componentes sería mejor que los dibujáramos con otro color. ¿Sí? Vamos a quedar en el acuerdo de que las que están dibujadas de morado, cualquier cosa que esté dibujada de morado son componentes, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ah, y además aquí hay dos hacia arriba. O sea, está esta que proviene de esta y está esta que proviene de esta otra, ¿no? Esta va para acá, esta va para acá. Y la de abajo no se descompone en componentes, ¿sí lo ven? Sí, solo quedan ya entonces. Ujú. Ahora, cuando pasa esto y empiezan a incidir muchas fuerzas, uno lo que tiene que hacer es mejor hacer el dibujo aparte, ¿no? Uno dice, bueno, mejor ya lo hacemos aparte porque estamos incurriendo en muchas cosas, ¿no? Y decimos, yo sí estoy viendo, sin embargo, que hay dos fuerzas hacia arriba, hay dos fuerzas que de alguna manera, bueno, dos componentes de fuerza que de alguna manera se están separando, y hay una sola que mira hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego tenemos esta y tenemos esta, ¿no? Entonces, estas de aquí las llamaremos fuerza 2, esta de aquí la llamaremos fuerza 1 y esta sería la fuerza 3, ¿no? Y ahora sí, pasemos a... Profe, Ajá. al menos a mí me aparece, o sea, usted habla y hasta segundos después veo reflejado lo que dibuja. Ah, sí, tengo que Ya tomar en somos cuenta dos, el lag. profe. Sí, sí, sí. Tengo que tomar en cuenta Entonces el no lag. sé de qué línea habla. Eh, no sé si ahorita sí lo estás viendo. Es que tarda, profe. Es que de cuenta, usted menciona líneas y está hablando, pero yo solo escucho su voz y hasta después veo, pero ya todas las líneas dibujadas. Ok, ahorita que están todas dibujadas, ¿las estás viendo? Sí, Ok, son las componentes. Es el mismo dibujo que hice antes, pero le quité el triángulo. sí. Ok. Entonces, mira, voy a ponerle sus componentes y me dices si estás de acuerdo conmigo. Profe, tengo una duda. Ujú. Las componentes verticales moradas, puedo ponerlas en los otros extremos, ¿verdad? Porque pues es lo mismo, ¿no? Ah, sí, se suman dos veces. Ok, me espero un momento, me dicen cuando vean la figura. Sí, sí, lo veo. A la de arriba es F1 en Y, ¿no? Y le puso X. Así es. Ahora sí sé que lo estás viendo. Ujú, F1 en Y. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Entonces, Sí, todo lo profe. que se hizo, ¿sí?
es sacarle el triángulo, porque el triángulo trae también información geométrica que de momento no nos es útil. ¿Están de acuerdo? Ajá. Al 100%. Entonces, todo lo que se hizo fue eso. Pero esto ya tira paro, porque ahora va a ser más claro cómo escribir la física, ¿no? La física es lo que importa. Entonces, venga, muchachos, díganme, ¿cómo será la suma de fuerzas en X? Va a ser fuerza 1 es igual a fuerza 1 en X, positivo, menos fuerza 2 en X. ¿Lo ven todos? Sí. Sí. ¿Y estas? Fuerza 2 en Y más fuerza 1 en Y menos fuerza 3 en Y o fuerza 3. Fuerza 3 nada más, ¿no? Su magnitud, ¿no? Sí. Ahí está la física y abajo está toda la geometría. Llevamos la mitad del problema. A estas alturas, fíjense que ya nos comimos toda la clase y no hemos resuelto el problema. Se los voy a dejar aquí, muchachos. Tengo que dar la introducción de campo eléctrico. Sí, está bien, profe, ya con eso ya... Bueno, Sí, ya tienen todo, ya porque ya podemos tienen hacerlo. todas las distancias. Eso sí, no olviden pasarlas a metros, porque están escritas en centímetros las distancias. Pero ya tienen todo hecho, ¿no? Pues ya nada más tienen que traerse la ley de Coulomb y aplicarla. ¿Podría esa pizarra compartirla aparte? O bueno, no Sí, sé. sí, 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 es lo Por que voy a favor. hacer. Voy a, sacarle la foto y pasarla en alta definición. Y ya ustedes continúan a partir de aquí, ¿de acuerdo? Ahí va. Epa. Ahí se está subiendo. Bájenla y confírmenme que la puedan ver correctamente, jóvenes, por favor. Sí, se ve bien. Sí, sí se ve bien, profe. Ok, una disculpa, me exalté un poco, pero pues la cuestión es esa, muchachos. Hay que pensar en la geometría, en la trigonometría, ¿no? Saco como parte positiva que pues les dejé ahí toda la geometría. Entonces creo que se va a poder justificar adecuadamente lo que se está diciendo, ¿no? Sin embargo, vean cómo tenemos este patrón. Lo que tenemos rezagado en matemáticas no nos deja avanzar en la física y la materia es de física. Tomen en cuenta eso, prepárense, estudien álgebra y trigonometría. No están bien en eso y lo necesitan, ¿no? Tómenlo de la mejor forma posible. Eso es importante, ¿no? Entonces le voy a dar crank a todo esto, ¿verdad? Sí. Sí. Borrar lienzo. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que nos interesa es el campo eléctrico. Ok. Voy a dictarles una definición. Quiero dictarla porque la van a apuntar, va a pasar por sus cabezas. Pero es una definición bastante débil del campo eléctrico, ¿no?
Sin embargo, es un buen punto de partida. Entonces, tengan ahí listo lápiz y papel o pluma y papel. ¿Me avisan? Ya. Ok. Ahí va. El campo eléctrico es una función vectorial. Repito, el campo eléctrico es una función vectorial que a cada punto, campo eléctrico es una función vectorial que a cada punto alrededor de una carga eléctrica le asigna un vector fuerza eléctrica por unidad de carga. Así, un vector, el vector se llama fuerza eléctrica por unidad de carga. ¿Lo repito todo? Sí, por favor. Ahí va. El campo eléctrico es una función vectorial que a cada punto alrededor de una carga eléctrica le asigna un vector fuerza eléctrica por unidad de carga. ¿Lo tienen? Ya. Sí. Ya. Sí, Ahí profe. está. Genial. Bueno, esa es la mala definición. Es una definición matemática y las definiciones matemáticas a la física no le sirven de mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer con esa definición, no? Dar la definición física. Y lo haremos mediante un esquema de trabajo muy útil en física, ¿no? El campo eléctrico lo podemos definir mediante sus propiedades. La definición anterior lo único que nos dice es que el campo eléctrico es algo que está alrededor de las cargas, pero no nos dice cómo interactúa ese campo eléctrico con otras cargas. O cómo interactúa ese campo eléctrico con otros campos eléctricos, ¿no? Entonces Michael Faraday lo pensó de la misma manera. Se dio cuenta que necesitaba un objeto que describiera las interacciones eléctricas a distancia, ¿no? Y sus experimentos, muy notables, lo llevaron a encontrar las siguientes propiedades. La primera propiedad que encontró es relativa a una postulación. O sea, Michael Faraday hace el siguiente postulado, ¿no? Existen las líneas de flujo de campo eléctrico. Le voy a poner de campo, ustedes lo completan. Me refiero a las líneas de flujo de campo eléctrico, ¿no? Un postulado, muchachos, es algo que tú impones para que funcione tu teoría. Es decir, lo que dices es, para que mi teoría funcione, necesita ser cierto que existan estas cosas que voy a inventar y se llaman líneas de flujo. Sí, es un invento. Y es un invento totalmente abstracto, ¿no? Sin embargo, el invento funciona de manera maravillosa. Así que por esa razón es que lo seguimos usando, ¿no? Ahora, la idea de líneas de flujo no es exclusiva de Michael Faraday. Otro científico estuvo trabajando con estas ideas de forma paralela, Carl Friedrich Gauss. Y Gauss no era físico, él era un matemático. Era un matemático interesado en los fenómenos eléctricos, ¿no?
Y continúa Faraday, dice, bueno, aceptado entonces que existen las líneas de flujo, fíjense lo que dice Faraday. Faraday dice que el campo eléctrico es tangente a las líneas de flujo. Ahora, aquí hay una cuestión importante, muchachos. ¿Ustedes saben cómo encontrar algo que sea tangente a una curva? No. No, profe. No. Deberían, porque ya pasaron el curso de cálculo diferencial, ¿no? ¿Cómo interpretan la derivada en cálculo diferencial, jóvenes? La tangente que pasa por una curva, ¿no? La tangente en un punto sobre una curva, así es. La derivada es la pendiente de una recta que es tangente a una curva en un punto. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, Leve. Leve, está bien. Con que tengan el picture, la idea, ¿no? Recuérdenlo entonces, ¿no? Ah, tangencia, chingado. Eso ya lo definía la derivada, ¿no? Ahora vean con cuidado esto. El campo eléctrico es tangente a las líneas de flujo. O sea que el campo eléctrico es la derivada de las líneas de flujo. Habría que preguntar cómo establecer esta derivada. Michael Faraday, sin saber cálculo, fíjense que hace conclusiones relativas al cálculo. Y yo ya les había dicho que la física y el cálculo en realidad son lo mismo. No sé si recuerdan que les platicaba eso. Número 3. Llama mucho la atención, o sea, que esta propiedad la haya propuesto Mikey y no sabía cálculo, nada de cálculo. No sabía multiplicar, la tabla del 7 no se la sabía. Así de simple, ¿no? Propiedad número 3. La cantidad de líneas de flujo que atraviesan una superficie es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. Y le voy a poner aquí con letritas rojas la magnitud, o sea que es lo mismo. Michael Faraday no le llamaba magnitud porque él no lo enfocaba como vectores. Ahora los enfocamos como vectores y sabemos que se trata de la magnitud. Ahorita explico esto un poquito más, ¿no? Entonces, la cantidad de líneas de flujo que atraviesan una superficie es proporcional a la intensidad, la magnitud del campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico es un vector. Eso está escrito en la primera definición que les di. Ahí les dije, el campo eléctrico es una función vectorial que a cada punto del espacio alrededor de una carga eléctrica le asigna el vector fuerza eléctrica por unidad de carga. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Se los dicté, se los di ahí. ¿Cuál era el objetivo? Sí. Bien, bien. ¿Cuál era el objetivo de ese dictado, mis pequeños?
que cobren conciencia de que el campo eléctrico es un vector, de hecho es un campo vectorial. Lo asombroso del asunto es que este campo vectorial llena todo el espacio. Si ustedes sacan toda la materia del cosmos, la materia cargada, la materia bariónica, y meten una sola carga en él, automáticamente va a llenar todo el espacio, ¿no? Se va a tardar porque lo va a llenar a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es finita, pero lo va a hacer automáticamente y después de un tiempo suficientemente grande, una sola carga puede llenar todo el cosmos con un campo eléctrico. Muy cerca de la carga, el campo eléctrico va a ser muy intenso y muy lejos de la carga, el campo va a ser poco intenso, pero va a estar allí. A donde volteen a ver, donde se encuentren, los está atravesando un campo eléctrico. Ahora mismo los está atravesando un campo eléctrico con una frecuencia de un sesentavo de segundo y que proviene de las líneas de consumo eléctrico domésticas. Pero también están los campos eléctricos que transportan ondas de radio, que transportan Wi-Fi a través de antenas, y también están los campos eléctricos que transportan ondas de televisión y ondas de alta frecuencia para celulares. Luego están los campos eléctricos del núcleo de la Tierra, porque el núcleo de la Tierra está totalmente activo. Es carga en movimiento y carga en movimiento produce campos magnéticos, pero la carga eléctrica por sí misma produce campos eléctricos. También están siendo atravesados por esas líneas de flujo, pero no es lo único. El Sol tiene un núcleo bastante activo y está lleno de carga eléctrica. Hay un campo eléctrico generado en el Sol a 8 minutos luz de distancia que está llegando a ustedes. Y si quieren saber cómo se ve el campo eléctrico, echen un vistazo al color azul turquesa profundo del cielo. Ese color turquesa tiene muchísimo que ver con la interacción del campo eléctrico y partículas cargadas basadas en el elemento nitrógeno, ¿no? El campo eléctrico que viene viajando desde el Sol tarda 8 minutos luz en llegar aquí, interactúa con el nitrógeno de la capa superior de la atmósfera y le arranca electrones y le arranca fotones cuando interactúa con él. Y estos fotones se los arranca en la longitud de onda de 640 nanómetros aproximadamente al azul oscuro, ¿no? Por eso en un día muy claro, en el centro del campo visual sobre el cielo, el azul es un poquito oscuro, el azul que se ve. Y no son los únicos campos. Hay otros campos viniendo de estrellas, magnetares, pulsares, agujeros negros, porque los agujeros negros emiten radiación térmica. La radiación térmica es radiación electromagnética. O sea, es un campo eléctrico transportando esa información. La única realidad que tenemos del cosmos, jóvenes, escúchenme, la única realidad que tenemos del cosmos es el campo eléctrico. Es algo que efectivamente se encuentra en todos los puntos del cosmos observable. Hay una parte del cosmos que no es observable, la llamamos materia oscura y energía oscura. No sabemos qué es. Si andan buscando problemas interesantes que resolver, pásense a una carrera de física y traten de decirle a la humanidad qué chingados es la energía oscura. Yo se los agradecería por siempre, ¿eh? Este asunto es serio. No es una cosa de un libro de texto. Hay que pensar en esto con cuidado. Hay que detenerse en la vida al menos una vez y pensar, ah, cabrón, que es un campo eléctrico, ¿no? Estas eran las ideas de Mikey, ¿no? Estas eran las ideas de Mikey, ¿no? Ahora, hay una cuestión adicional que Mikey no le puso a las líneas de flujo al principio, pero después sí lo hizo, ¿no? Cuando dijo que existían las líneas de flujo, tuvo que agregar algo más. Vamos a agregarlo aquí. Fue una definición lo que hizo, es un postulado y como dijo, bueno, si ya el postulado es que existen, vamos a agregarle otra cosita al postulado, ¿no? Entonces lo agregamos, ¿no? Además, las líneas de flujo, parece que voy a tomar un buen renglón aquí, ¿no? Las líneas de flujo salen de cargas positivas
y entran en cargas negativas. Salen de positivas y entran en negativas. Esto lo puso después en su definición porque se dio cuenta que tenía que darle una dirección a las líneas de flujo y él decidió que iban a salir de cargas positivas y iban a entrar en cargas negativas. Tú puedes decir que es al revés, decir no me gusta, yo quiero que salgan de las negativas y entren en las positivas. Se puede, no le va a pasar nada a la teoría electromagnética. Algunas ecuaciones van a cambiar de signo y otras van a tener un signo en el miembro derecho y ahora lo vas a pasar al miembro izquierdo, pero no vas a cambiar absolutamente nada. Jóvenes, lo que sea un campo eléctrico son estas tres propiedades, ¿no? El campo eléctrico es sus propiedades. Lo que lo define es cómo se comporta ante la naturaleza. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es un campo eléctrico? Hay que contestar, bueno, depende de las líneas de flujo. Tienen la propiedad de que salen de cargas positivas y entran en cargas negativas. La segunda propiedad es que el campo eléctrico es tangente a las líneas de flujo, es una derivada del flujo. Y la tercera propiedad es que la cantidad de líneas de flujo que atraviesan una superficie es proporcional a la intensidad, a la magnitud del campo eléctrico que estás calculando, ¿no? Pero hay más. Esto es lo que escribe el señor Michael Faraday, pero ciertamente hay una consecuencia inmediata aquí. James Clerk Maxwell se da cuenta de esto y dice, bueno, le voy a llamar phi, subíndice E, al flujo del campo eléctrico. Entonces estoy viendo, ¿sí?, que si yo tomo la derivada del flujo con respecto a una sección de área, lo que yo estaría definiendo entonces es al campo eléctrico, a la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Faraday, sin saberlo, estaba incurriendo en cálculo. Pero no solo eso. La tercera propiedad nos conduce a una integral. La tercera propiedad nos dice entonces que nosotros podemos de hecho determinar el campo eléctrico integrando de alguna manera el flujo, ¿no? El flujo por unidad de área, ¿no? La verdad es que esta integral aquí está mal planteada. Lo que realmente se hace es la ley de Gauss, pero esta idea condujo a la ley de Gauss en algún momento. Gauss, cuando empieza a trabajar con esto, viene y lo define bien, y lo que dice Gauss es, no importa la integral del flujo, importa definir al flujo eléctrico como la integral del campo eléctrico por unidad de área. Solo que esta integral está totalmente fuera de su alcance, muchachos, porque esta es una integral de superficie, es una integral múltiple, es una integral que te encuentras en los cursos de cálculo avanzado. Y este es el inicio de la ley de Gauss, ¿no? Que eso lo van a tener que exponer. Lo exponen precisamente porque involucra temas de cálculo vectorial que están un poquito fuera de su alcance. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Qué les parece el campo eléctrico? Muy abstracto. Profe, Interesante. ¿Sí? profe, Ujú. ¿qué decía esa primera fórmula, la de D y entre B sobre A? Es una derivada, es la derivada del flujo con respecto a una sección de área. Eso define al campo eléctrico. Pero lo que está escrito en negro, muchachos, lo pueden ignorar. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es recordarles por qué digo que el cálculo y la física son la misma cosa. Tú no puedes hablar de propiedades físicas sin utilizar ecuaciones diferenciales en algún momento, ¿no? Eso te va a llevar allí tarde o temprano, ¿no? Los escucho, ¿qué más tienen que decirme? Alguien me decía que era muy abstracto, estoy de acuerdo, ¿qué más? De que a mí me interesó o me llamó mucho la atención cuando dijo energía oscura. Ajá, no O sabemos qué sea, es. O sea, en las ecuaciones de Einstein que gobiernan la gravedad, hay un término que puedes sumar o restar como te dé la gana. Y ese término adicional
te puede servir para describir campos adicionales que no son gravitatorios. Y entonces la raza, cuando empezó a observar que en el cosmos, en dimensiones muy grandes, ya no se satisfacía la dinámica cosmológica según las ecuaciones de Einstein, alguien dijo, no, hay que entonces sumar algún término y la relatividad general lo permite. Y no pasó mucho tiempo antes de que alguien dijera, ah, pues entonces debe haber alguna especie de materia oscura que no interacciona cuánticamente y electromagnéticamente de forma usual, pero sí interacciona con la gravedad a grandísimas distancias, ¿no? Pero haciendo esa suposición, resulta entonces que el universo está lleno en un 90% de esa materia y el resto es la materia bariónica común. La materia bariónica es de lo que están hechos. A eso le llamamos el cosmos observable. De hecho, el cosmos observable es solamente el 5%, ¿no? El resto está dividido entre energía oscura y materia oscura, ¿no? La energía oscura serían los campos de interacción entre la materia oscura. Pero no lo sabemos, la gente sigue investigando, se han hecho progresos al respecto. Entonces, la cosa está ahí, ¿no? Profe, ¿el universo es finito o infinito? El universo es finito, el observable es finito, pero con una cantidad infinita de direcciones elegibles. Ok. Mira, imagínate que el universo es la superficie de un globo, de los que inflas así soplándole, ¿no? Sí. El universo se está expandiendo y eso podrías decir tú, ok, mientras yo voy inflando el globo, se va expandiendo el universo y se va haciendo más grande. Fíjate que la superficie del globo sería como que el universo, sería comprimir el universo de 4 dimensiones en 2 dimensiones, conforme tú vas soplando. De hecho, si tienen un globo lo pueden hacer. Compren un globo y un marcador y marquen 2 puntos de diferente color en el globo y luego lo empiezan a inflar. Van a ver cómo las dimensiones se modifican y se van alejando los puntos uno del otro. ¿Sí se lo imaginan? Sí. Así Sí. es el universo en 4 dimensiones. Claro, en 4 dimensiones. Ustedes estarían haciendo un experimento en 2 dimensiones, porque no pueden ver en 4. Pero tenemos las ecuaciones, muchachos, que si se trata, se puede hacer, ¿no? Entonces el cosmos se va haciendo así más grande. Sin embargo, dense cuenta que ese cosmos sería finito, ¿no? En el sentido de que tú puedes decir, bueno, ¿cuál es el área de este cosmos? Ah, pues puedo calcular el área del globo y el área del globo va a ser el tamaño de ese cosmos. ¿Sí me siguen? Sí. Sin embargo, tú puedes definir una cantidad infinita de direcciones para partir de un punto y llegar a otro. ¿Se entiende la idea? Ajá. A eso me Vale. refiero. El cosmos es finito, pero le puedes definir sobre su superficie de 4 dimensiones ahora una cantidad infinita de trayectorias. Profe, Ujú. entonces el 5% del universo observable es lo que viene siendo todas las galaxias que existen hasta ahorita que el hombre ha descubierto, todos los millones de galaxias y todo eso Todo solamente. lo que se ha observado hasta ahorita mediante ondas electromagnéticas, es decir, lo que se observa en el óptico, lo que se observa en el submilimétrico, lo que se observa en el radar, lo que se observa en radio, lo que se observa en física de neutrino y observadores de neutrinos, todo lo que se ha observado que tiene carga eléctrica e interacciona con el campo eléctrico es el 5%. Muy bien. Sí, o sea, sí, alguien me dijo ahorita, es abstracta esta idea. Pues si quieres ideas abstractas, fíjate cuánto ha avanzado la Sí, física fui yo. ahora. Ajá. Es que me impresiona porque, o sea, ¿cómo es posible que hace muchísimos años había personas tan genias que tal vez tenían la necesidad o la perspicacia de preguntarse ese tipo de preguntas y ahorita que ya tenemos muchísimas herramientas, pues ya no hay como que, por así decirlo, físicos tan importantes como antes, ¿me entiende? Entonces, Ya no Uy, hayamos qué no, preguntas que hacernos. no, exacto. Ahí su compañero está diciendo algo muy importante. La física está en crisis, sobre todo la física teórica.
necesitamos respuestas y necesitamos nuevas teorías, necesitamos Michael Faraday, necesitamos James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Erwin Schrödinger. Profe, ¿Sí? profe, ahorita no Ujú. le entendí con lo del 5%. Bueno, te lo pongo de esta manera, ¿no? De lo que tú estás hecho y con lo que tú puedas interaccionar, de eso está hecho el 5% del cosmos. Tú interaccionas con cargas eléctricas fundamentalmente, ¿no? Entonces, así piénsalo, de lo que tú estás hecho, de átomos, y con lo que puedes interaccionar otros átomos, eso solo representa el 5%. Eso es galaxias, cúmulos globulares, cuasares, pulsares, cuasiofuentes de radioenergía que son enormes y están a muchas distancias, supernovas, estrellas supermasivas, agujeros negros chiquitos, medianos, masivos, pendejamente masivos, como el que está dentro de la constelación del Cangrejo eh, en el cúmulo de galaxias M430, creo que se llama, no lo recuerdo bien. Hay un cúmulo de galaxias, sí, cúmulo de galaxias, o sea, son un chingo de galaxias que quedaron juntas en un clúster y forman un grupo local. Bueno, allá adentro, más o menos por la mitad, hay un agujero negro muy grande. ¿Quieren saber de qué tamaño es? ¿Les No, digo? Sí, Ajá. Su radio promedio es 7 veces el radio de la Vía Láctea. O sea, el horizonte de sucesos es 7 veces el tamaño, o bueno, 3.5 veces el diámetro de nuestra Vía Láctea. O sea, que hacen falta 3 vías lácteas puestas una detrás de la otra. ¿Sí me siguen? sí. Sí, 3,5. Ajá, tres y media, perdón, 3,5 galaxias puestas una detrás. Bueno, y allí haces pasar por los centros geométricos una circunferencia y de ese pendejo tamaño es ese agujero negro supermasivo, ¿no? y Y es eso es el, materia observable. y es el más grande que se ha descubierto, ese agujero Eh, negro. que yo sepa hasta ahorita sí, pero acuérdense que ahora también la raza está observando en ondas gravitacionales. Entonces ahora lo que están haciendo es utilizar las ondas gravitacionales para encontrar nuevos objetos supermasivos, ¿no? Y los están encontrando. Uno de los objetos también supermasivos muy interesantes son las estrellas de neutrones. Estrellas de neutrones. Estrellas hechas solamente de materia que no está cargada eléctricamente. Los neutrones no tienen carga, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, Entonces, ahora piensen un momento, ¿no? No es que me quiera justificar, hace un momento perdí un poquito los cabales, pero es que yo quiero hablarles de física y no puedo, tengo que hacer trigonometría. No sé si captan un poquito mi frustración. Lo Sí. entendemos, profe, lo entendemos. sí. Sí, sé que no debo hacerlo, muchachos, perdónenme. Sí, fue como que, joder, muchachos, es que esto lo tienen que saber, no mamen, no, vamos a hacerlo. En mi defensa lo hicimos y creo que lo hice completo, ¿no? Espero haber dejado en claro de dónde salían esas raíz de 3 sobre 3 y todas esas mamadas, ¿no? Espero que sí, ¿no? Este, voy a tratar de controlarme cuando me pasen esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que me están pasando este semestre en todos los grupos. No me había pasado algo así. No sé si es porque estamos a distancia, no sé, ¿no? A lo mejor soy más efectivo cuando tengo a los estudiantes conmigo y tengo que aprender a acercarme a ellos de formas alternativas. A lo mejor es que todavía no aprendo cómo dar clases a distancia, ¿no? Pero también sé que las clases a distancia no son responsabilidad única del profesor, ¿no? Así que pónganse a estudiar, por favor, se lo suplico. Vamos a acompañar nuestras definiciones de algunos dibujitos y con eso terminamos la clase, ¿de acuerdo? Ok. Entonces le ponemos aquí esta última sección, la sección de dibujitos. Bueno, en su gustada sección, la sección de dibujitos, vamos a pensar que esta es una carga positiva y que esta es una carga negativa, ¿no? Michael Faraday, y voy a tener que utilizar aquí la tinta cósmica, lo que dice es que existen unas cosas que se llaman líneas de flujo y que salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas.
las líneas de flujo no son el campo, ¿no? Si alguien dice, ah, estás dibujando el campo. No, 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 no. El campo son tres cosas, ¿sí? El campo son líneas de flujo que existen, salen de positivas y entran en negativas. Número 2, el campo eléctrico es tangente al flujo. Y número 3, la cantidad de líneas de flujo que atraviesan una superficie es proporcional a las intensidades, a la magnitud, ¿no? Entonces aquí no estoy dibujando el campo eléctrico. El campo eléctrico son las tres cosas que hemos dicho antes, ¿no? Lo que sí es verdad, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en tinta cósmica, ¿no? Voy a dibujar unas flechitas para poder dejar en claro la dirección a la que se está moviendo el flujo, ¿no? Las voy a poner donde me dé la gana, porque lo único que quiero que recuerden es que salen de cargas positivas y entran en cargas negativas. No olviden eso, porque cuando hagamos problemas con el campo eléctrico, muchachos, esta idea va a ser crucial, ¿sí? Ya no vamos a poder utilizar lo que decíamos antes de la fuerza eléctrica. Vamos a tener que utilizar esta propiedad, ¿no? La segunda nos dice, si tú te fijas en un punto, tangente a ese punto, va a estar el campo eléctrico ahí a toda madre, ¿no? En distintos puntos encontrarás distintos campos eléctricos. Aquí, por ejemplo, parece que esto está plano, entonces el campo eléctrico iría así, ¿no? Entonces, diferentes puntos te van a definir diferentes campos eléctricos, ¿no? No sé si lo ven, pero esta idea, ¿sí? Ahí voy a dibujar, dejar de dibujar el campo eléctrico y simplemente voy a dibujar las flechitas, ¿no? Aquí voy a poner otra. Recuerden que esta idea proviene de un hombre que no sabía matemáticas. Todo lo que está aquí en rojo son campos eléctricos, ¿no? Y la tercera propiedad te dice, ah, bueno, ahora piensa que tienes una superficie, un área, ¿no? Si tú contabilizas las líneas de flujo que atraviesan esa área, por ejemplo, esta línea de flujo lo atraviesa aquí, esta línea de flujo lo atraviesa aquí y esta línea de flujo lo atraviesa acá. Entonces, la cantidad de líneas de flujo que atraviesan esta área te va a decir qué tan intenso es el campo eléctrico allí, ¿no? Eso quiere decir que el campo es 3, podemos decirlo así, ¿no? Es 3 de intenso, ¿no? Sí, sí, está bien dicho, 3 de intenso, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, miren esto. La sección de dibujitos siempre es importante, ¿no? Si algo no le están entendiendo, también me puede decir, profe, ¿nos puede hacer un dibujito de las mamadas que está diciendo porque no le estamos entendiendo, ¿no? Piensen que esta es entonces una carga positiva, ¿no? No hay otra carga negativa. Entonces, cuando solamente hay una carga positiva, las líneas de flujo se van a infinito, ¿no? Están intentando encontrar una carga negativa con la cual unirse, ¿no? Pues vamos a pensar que eso es de esa manera, ¿no? Y vamos a dibujar unas cuantas líneas de flujo, ¿no? ¿Sí? Si alguien está pensando, está muy mamón eso de que las líneas de flujo están tratando de encontrar una carga negativa. Sí, te puedes imaginar que acá muy lejos yo puse una carga negativa, pero está en el infinito. Entonces, como está en el infinito, las líneas de flujo están tratando de buscarla y la encontrarán quién sabe cuándo, ¿no? En la localidad de la carga eléctrica, sin embargo, nos encontramos estas líneas de flujo, ¿no? Ahora pongan atención porque esta es una idea potente. Miren, ¿cuántas líneas de flujo encontramos aquí? 3. Entonces, la intensidad del campo es 3. Pero ¿cuántas líneas de flujo encontramos acá? 4. ¿Y cuántas líneas de flujo encontramos acá? 1, 2, 3. Como 8, creo. Entonces, Como 6. conforme me voy acercando, es más intenso, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí lo ven? Sí, y déjenme proyectar estas líneas de flujo todavía más, ¿no? Ok. Por ejemplo, nos fijamos en estas, ¿no? Y dibujamos otra vez una área de estas. ¿Y aquí cuántas estoy atrapando? Una. Y conforme más me estoy alejando, menos intenso es el campo, ¿no? De tal manera que si me alejo lo suficiente para llegar al infinito, habrá una región allá en el infinito en donde yo dibuje un área y no atrape ninguna. Y entonces aquí diré que el campo eléctrico es 0, ¿verdad? Sí. ¿Sí?
Entonces recuérdenlo, acá cerca del infinito, pues ya no voy a medir el campo eléctrico, ¿no? Es muy poco probable que lo mida porque las líneas de flujo se fueron alejando unas de otras, ¿no? Luego me voy acercando a la carga y digo, ah, mira, ya me encontré una. Sigo explorando en esa dirección, ah, ya me encontré tres. Sigo explorando en esa dirección, digo, ah, ya me voy encontrando más hasta que digo, ok, ya veo la carga. Ya estoy suficientemente cerca de ella, ¿no? ¿Sale? Finalmente, a la definición que les di al principio, le tienen que agregar lo siguiente. No se lo pongan ahí a la definición, ¿no? Ahí les va la fórmula, ¿no? O si alguien está preocupado de, bueno, esto está muy bonito, pero ¿cómo voy a calcular el campo eléctrico? Lo vas a calcular en este curso así. La fuerza eléctrica, la de Coulomb, partido sobre una carga que llamaremos carga de prueba. Jóvenes, este concepto del campo eléctrico los va a obligar a pensar en un esquema diferente. Ya no vamos a usar a la fuerza eléctrica, 1 sobre 4 pi epsilon 0, producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia. Usaremos otra cosa. Cuando salga la fórmula que vamos a usar, se va a parecer mucho a la ley de Coulomb. Si olvidan que lo que estamos utilizando son estas tres cosas, repito, existen las líneas de flujo del campo y salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. El campo eléctrico es tangente a las líneas de flujo y la cantidad de líneas de flujo que atraviesan una superficie es proporcional a la intensidad, a la magnitud del campo. Esas tres cosas son el campo. Eso es lo que estamos usando. Claro, la fórmula para calcular alguna chingadera, algún número, ¿no? En las unidades que corresponden, ¿no? Por cierto, en unidades dense cuenta, si ustedes preguntan en qué unidades se mide un campo eléctrico, aquí dice que en newtons sobre Coulomb, ¿verdad? Sí. Porque la fuerza es en newtons y la carga en coulombs. Y si se fijan en la definición que les di, al final dice que se le asigna un vector fuerza por unidad de carga, ¿verdad? Sí. Es eso. Fuerza Sí. por unidad de carga es newton sobre coulomb. Entonces ya saben cómo se mide un campo eléctrico. Sus unidades son newtons sobre coulomb. O fuerza por unidad de carga, ¿no? Y ya está, muchachos. Esto es lo que hay que recordar. Pero va a significar un problema de aprendizaje cuando trabajemos con los problemas, con los ejercicios. Porque la fuerza eléctrica ya no la vamos a usar. Pueden retirarse por hoy. Voy a exportarles la imagen de esta parte y nos vemos el lunes, ¿no? Sí, el lunes. Sí. Pónganse mamados en trigonometría, chicos, y en álgebra, que no les falle Ujú. lo elemental. Por Profe, favor, se lo te suplico. iba a ¿Sí, dime? preguntar que si siempre el sábado sí iba a hacer esa clase de Hijo, ese estoy viendo que sí lo voy a tener que hacer, porque como te digo, no es algo que estoy observando en un grupo, lo estoy observando en varios grupos y quiero arrancarme la barba. No siquiera agarrármela así con las manos y arrancármela, ¿no? Estoy un poquito desesperado al respecto, ¿no? Pues yo creo que sí lo voy a hacer, o sea, ahora la cuestión es que no es lo único que estoy haciendo, ¿no? También estoy con lo del doctorado, con mi asesor, con muchísimos más grupos, ¿no? Entonces tampoco quisiera empezar a hacer unas asesorías y dar 2 sábados para el tercero decirle a la raza, ¿saben qué? Ya no voy a poder y dejarlos a todos tumbados. Si no se va a poder hacer, si no puedo asegurar que lo voy a hacer de aquí a que termine el semestre, sábado tras sábado, entonces es preferible que no lo haga. Si me sigues ahí, ¿verdad? Sí, profe. Pero ya si lo llega a hacer y si puede, no sé si me podría agregar en ese grupo porque la mera verdad sí me interesa un poquito reforzarme en ese aspecto. Sí, lo que haré sería publicarlo en sistemas OPG
Y ya una vez que vaya viendo la raza que se va apuntando, armo otro grupo de teams. Ok, profe. ¿Vale? Bueno, Lo que sí va a haber gracias. asesorías para los exámenes parciales y para eso Ah. siempre hay secciones de asesoría o sesiones de ejercicios. Esas siempre van a estar ahí, ¿no? Bueno, Ok. muchachos, ya terminamos. 12:37. Pueden retirarse. Los veo el lunes. Pórtense mal. Igualmente, profe. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye bye. Es profe.